Ahí está. Metro, precio más bajo, siempre. Ahí está. Dice, mira, este temita que está acá abarca de lo que es la Revolución Francesa y Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces vamos a plantearlo. Dice, primera preguntita, ¿ya? Vamos planteando la pregunta y vamos recordando con los PPTs que ya tenemos de antemano y establecer algunas ideas puntuales y precisas, ¿correcto? Dice, la Revolución Francesa abolió. A ver, respóndeme, ¿qué significa la palabra abolir? Eliminar. Es como anular algo, profesor. Exacto, muy bien, Carlito, muy bien, señorita. Anular, eliminar, extinguir, derogar, etc., etc. Muy bien, mi estimado. Entonces dice, la Revolución Francesa abolió la monarquía y estableció la república mediante. Claro, recordar, antes de la Revolución Francesa, en la Francia de ese entonces, casi final del siglo XVIII, ¿qué tipo de gobierno existía? Monarquía absolutista. ¿Sí? Por cierto, ¿qué sector social lidera la Revolución Francesa? Dime, ¿qué La sector social? burguesía. La burguesía. A ver, vamos a recordar un poquito, ya papito lindo. A ver, acá tenemos. ¿Tienes? ¿Viste los efectos de la abuelita? Ahí está, entonces. La Revolución Francesa va a ser un movimiento popular dirigido por la burguesía. Dirigido, pero los que dejan su alma, dejan su vida, ofrendan su vida por estos ideales de libertad, igualdad, fraternidad, ¿qué sector fue? ¿Quiénes murieron? Campesino. Campesinos, estudiantes, obreros, es decir, el pueblo. Objetivos de la Revolución Francesa, impulsar el capitalismo industrial. Las monarquías absolutistas que se daban en ese entonces en Francia eran un óbice, eran un obstáculo al crecimiento económico de esta burguesía. Es por eso que buscan desplazar a la realeza del plano político y establecer una república. Una república bajo el argumento de la famosa soberanía popular. Ese es el principal planteamiento de la Revolución Francesa. Pregunta, ¿qué quiere decir soberanía popular? Dime, papito lindo, ¿qué es soberanía popular? A ver, participa ya, papito. Exacto, la autonomía del pueblo. La soberanía es la capacidad autónoma, libre e independiente que tiene el pueblo para ejercer su poder dentro de su propio estado y su territorio. Y una de las manifestaciones de la soberanía popular es el derecho a sufragio, en la cual el pueblo puede elegir libremente prácticamente a lo que son sus representantes al poder. ¿Ya? Bueno, acerca de las causas, creo que tú ya las conoces, vamos a repasar rápidamente las causas de esta revolución. Ah, bacano, ese rito de la abuelita, ¿viste? Económicas, bueno, Francia se encontraba quebrada, déficit económico, deuda externa, inflación, desabastecimiento de alimentos, despilfarros de rentas por parte de la monarquía francesa. En las causas sociales estaba la exclusión del pueblo, de la burguesía en los asuntos políticos del Estado. Francia aún mantenía rezagos feudales. Entonces, estos rezagos feudales eran impedimento para la instauración de un régimen capitalista muy bien marcado. ¿Sí? En las políticas, hijo, en las causas políticas estaba ello y en las ideológicas, bueno, pues recuerda, ¿cuál va a ser la base filosófica, la ideología de la Revolución Francesa? ¿Recuerdas? Liberalismo. El liberalismo, pero antes del liberalismo, el liberalismo ya cuando se consolida la ilustración.
Recuerda cuando estudiamos Revolución Rusa, te dije, una revolución sin base ideológica no tiene sentido. La ideología, la base ideológica es el camino, es la vía, es el sendero que va a plantear una revolución. Y en este caso, la ideología de la Revolución Francesa es la ilustración. Ilustración que había emergido por esta ascendente burguesía en un grupo de intelectuales. A ver, dime, respóndeme, papito lindo. Mencióname principales representantes de la Ilustración francesa. Vamos, ideólogos de la Ilustración. Oye, tu mente es frágil, ¿eh? Dame, ideólogos de la Revolución, perdón, de la Ilustración. Hey, niños, ideólogos de la Ilustración. ¿No te acuerdas ninguno? Ya, a ver, te voy a ayudar ya. Personaje que planteó la división de poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Quién fue? Montesquieu. Personaje que plantea la soberanía popular. El señor Juan Jacobo Rousseau. ¿Es así? Entonces, ellos van a ser los principales ideólogos. ¿Cómo dices, hijo? John Locke. No, John Locke es de liberalismo, pero inglés. Y eso es posterior a la consecución de la creación de la Revolución Francesa. ¿No? A ver. Bueno, acá tenemos una representación como las monarquías y el clero vivían a expensas del trabajo del pueblo. Bueno, es lo que quiere reflejar la caricatura de esa época, por decirlo así. El abuso de los trabajadores, del sector popular, ya que el alto clero, obispos, arzobispos, que eran aliados de estas monarquías absolutistas, gozaban de todos los privilegios. Recordar que en estos tiempos el poder que tenían estos reyes eran monarcas absolutistas. Y hubo un rey, o estos reyes argumentaban su poder porque decían que su poder tenía un origen divino. ¿Por qué divino? En estas ceremonias de estas monarquías, ¿quién coronaba al rey? El Papa. En una ceremonia lujosa, fastuosa y demás. Entonces, el rey argumentaba y decía, ¿no? Como a mí me ha coronado el Papa, el máximo representante de Dios en la tierra, mi poder tiene un origen divino, dado por Dios, por intermedio del Papa. Por lo tanto, yo tengo un poder divino que no me lo han dado ustedes, los mortales. Por lo tanto, ustedes que son mis súbditos, si no hacen caso a mis caprichos, mis órdenes, no se oponen a mí, se oponen a quién. ¿A quién se oponían si no les hacen caso al rey? A Dios. A Dios. Un argumento utilizado en servicio a lo que es un poder. Pero pregunta, ¿estos monarcas en Europa, hasta antes de la Revolución Francesa, tenían un poder divino? ¿Tenían un poder sobrenatural, por así decirlo? ¿Era correcto ese planteamiento? ¿Qué me dices, mi estimado? Salud. ¿Tenían poder divino? No. Era un falso argumento para justificar su poder en desmedro de los intereses del pueblo. Entonces, date cuenta de ese aspecto, ¿ya? Otra caricatura más en la cual muestra al pueblo y a las monarquías que acá vivían. Sí, señorita, te escucho. Levantaste la manito. ¿Cuál es tu pregunta? Profesor, no se está compartiendo la pantalla. ¿No se está compartiendo? Y recién me dicen, por el amor de Dios. Me estoy escribiendo por el chat. Ay, disculpa, no me percaté. Está en las preguntas, profesor. ¿Es en serio? ¿Por qué no me dicen nada? Che, ¿qué te pasa, Sam? ¿Qué te pasaste, Sam? O sea, yo hablando como loco. Ya, ahora sí. Ahora sí, papito lindo, niña linda. Sí, profesor. Correcto. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, te escucho. Sí. Ah, ya, listo, muy bien. Bueno, te decía que acá hay una imagen donde se representa pues al alto clero, a la iglesia católica y a los monarcas que vivían a expensas del trabajo del pueblo. ¿Es así?
Otra imagen donde se observa a las monarquías, a los monarcas, a los nobles que trabajan o que no trabajan, pero se sirven del trabajo del campesino. El campesino tenía que pagar impuestos, tenía que pagar tributaciones en favor de estos sectores que vivían con todo lujo, comodidades y demás. Y bueno, también acá forma parte también la burguesía. Un palacio donde acá la burguesía está planeando, está discutiendo las ideas ilustradas para llevar a cabo el proceso de la revolución. El nuevo pensamiento, la ilustración. Eso es lo más esencial que se habla. Ajá. Ajá, mira, acá está lo que te digo, ¿ves? Aquí estamos con los ideólogos de la ilustración. Está Juan Jacobo Rousseau con su obra El contrato social, partidario de la soberanía popular, que hemos explicado, partidario del republicanismo, planteando que un Estado, luego de haber sido caído el régimen absolutista, debía establecerse una república en la cual el poder recae en el pueblo en base a su soberanía popular y al sufragio electoral. Estaba Voltaire con sus cartas inglesas, en la cual hace un sarcasmo contra la realeza. ¿Saben qué es un sarcasmo, no? Es decir, utilizó la sarcástica este personaje. ¿Qué es un sarcasmo? El papito lindo, ¿qué es un sarcasmo? Nada. Un sarcasmo es una burla de manera irónica, de manera sangriente contra una situación en especial. Y este personaje, a través de sus cartas a los ingleses, va a generar un sarcasmo muy marcado, muy establecido. Y luego aparece Montesquieu con su famosa obra El espíritu de las leyes, donde va a... ¿Y qué plantea Montesquieu? Dice, los reyes tienen un excesivo poder, un ilimitado poder. Ese ilimitado poder hace que generen un mal uso del poder en beneficio de sí mismo y no del pueblo. Por lo tanto, hay que limitar el poder del rey y establecer 3 poderes equilibrados, cada uno con una función específica. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y eso es lo que hasta hoy hemos heredado. Recordar que hoy, como país, como sociedad, hemos heredado un gobierno basado en la división de poderes, que es herencia de la Revolución Francesa. Y bueno, Denis Diderot con su obra de enciclopedia, donde van a difundir estos elementos establecidos. ¿No? Muy bien. A ver, ahora sí, coloco aquí ello y vamos a la separata. Por lo tanto, dice, la Revolución Francesa abolió la monarquía, eliminó la monarquía y estableció la república ¿mediante qué? ¿Qué institución se estableció para llevar a cabo la República Francesa? A ver, ¿cuál, papito lindo? La Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa. A ver, vamos a sacarnos de dudas, ¿ya? Vamos a sacarnos de dudas y vamos a ir una vez más acá al PPT. Ya estamos acabando aquí. A ver. Vamos a avanzar rápidamente, ¿ya? La Asamblea Nacional es donde la burguesía junto con el pueblo se reúnen y el objetivo era conformar una nación, una sociedad integrada sin estamentos. Se reúnen en junio de 1789, el Estado llano, que estaba conformado por el pueblo y la burguesía, llama al clero y nobles aliados. Los diputados se replegaron en el juego de la pelota y evitaron amenazar a la corona española o a la corona francesa. Pero luego viene esto, mira, aquí es algo importante. La Revolución Francesa se inicia oficialmente el 14 de julio de 1789
cuando la burguesía y el pueblo armado tomaron este viejo torreón llamado la Bastilla. Pregunta, en ese entonces, 1789, ¿qué representaba la Bastilla? ¿Por qué la burguesía junto con el pueblo tomaron este torreón? Que era el símbolo del absolutismo francés. ¿Recuerdas? A ver, este torreón, en este torreón el rey, la monarquía, encerraba a los opositores a su régimen. Aquí estuvo encerrado un tiempo Montesquieu, Rousseau, porque sus obras y sus ideas criticaban la monarquía absolutista. Este torreón es tomado por la burguesía y con el pueblo. Y aquí se inicia la lucha revolucionaria. Y van a establecer la Asamblea Constituyente, que va a dar origen a la República Francesa. Ahora, un detalle. ¿Sabe por qué es importante, trascendente la Revolución Francesa? Porque la Revolución Francesa, hasta antes de establecerse la Asamblea Constituyente, elabora un documento que es base de la legislación a nivel mundial, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Y qué se encontraba en ese documento? De la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué se encontraba? Que era tan importante y tan trascendente hasta nuestros días. ¿Qué se encontraba, papito lindo? Dime. Oye, respóndeme, por amor de Dios. ¿Qué se establecía en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? ¿Estás ahí? Tania, Carlos Alberto, María. Que el hombre sea la cabeza. Claro, los derechos humanos, pues. Todos los derechos de la cual tú hoy gozas, de la cual tú exiges que al Estado se cumpla, se originó aquí, en la Revolución Francesa. Y eso es lo importante. La Revolución Francesa rompe con las viejas monarquías e instaura un gobierno de corte liberal, como dice el compañero, con derechos que antes no se estaban consignados. Antes no se consignaba, nadie hablaba de derechos humanos. Es mérito de la Revolución Francesa. Y estos derechos humanos luego van a ser oficializados y van a ser establecidos por todas las constituciones en todos los gobiernos del mundo, incluido en el nuestro. Acá surge el derecho a la libertad, libre opinión, libertad de culto, libertad religiosa, al derecho a lo que viene a ser a la propiedad privada y demás. ¿Sí? Mi polo está allá. Está allá. ¿Ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, volvemos a la preguntita, mi estimado, hace rato, si no lo podemos resolver. Ya. Ya, fácil, ya salió. Pues ya salió la respuesta. ¿Cuál es acá la respuesta entonces? ¿Mm? La D. La D, pues. Muy bien, la Asamblea Constituyente. Excelente, mi estimada jovencita. La división de los poderes del Estado en legislativo, ejecutivo y judicial, establecida en 1791, años después de la toma de la Bastilla, fue el resultado de la Revolución Francesa mediante o durante... Ponle. La A. Exacto. La A, la Asamblea Constituyente, es la Convención Nacional, ¿ya? La Convención Nacional. A ver, acá, esta sí fácil, ya, esta sí la sacas. Mira, hasta César Acuña, ¿sabes? La Revolución Francesa, dice, significó fundamentalmente ¿qué? A ver, ¿qué significa fundamentalmente la Revolución Francesa? Ya te lo dije. Te dije que era trascendente. Ahí está, ya. La E. Se prendió la lucecita. ¿Cuál dice, niña linda? La E. Claro, pues, letra E. Muy bien. La difusión de los derechos humanos del hombre y del ciudadano. Exacto. Que va a ser luego establecido
por todos los gobiernos republicanos del mundo, incluido el nuestro. A ver, la C dice... Ya, pero mire, escúchame, mi estimada. Si nosotros planteamos que sería la C, el fin de la monarquía absolutista, las monarquías absolutistas no finalizaron, ¿eh? Porque luego, en la siguiente etapa de la revolución, llega Napoleón. Tú sabes que hay una última fase. Sabes que la Revolución Francesa tiene 3 etapas: monarquía, república e imperio. Y en la etapa imperial de la Revolución Francesa aparece Napoleón Bonaparte. Y el ego de Napoleón Bonaparte y su ambición de poder y su megalomanía, ¿qué hizo Napoleón Bonaparte en el proceso de la Revolución? Se nombró emperador de Francia. Es decir, Napoleón se nombró rey de Francia con el apoyo del pueblo. Entonces, esto, ¿qué nos está diciendo? Que no se eliminó pues la monarquía absoluta en Francia. Si el propio Napoleón se nombró rey, emperador de Francia. Y mi estimado, aún en este proceso de revolución, aún en Francia, si bien ya se estaba instaurando el sistema capitalista, habían rezagos de feudalismo. Tú sabes que cuando aparece un modo de producción, sabes, ¿no? Ese modo de producción no es determinante, ¿eh? Cuando surge un nuevo modo de producción, hay rezagos o remanentes del otro modo de producción. Si bien es cierto, la Revolución Francesa significó el triunfo de la burguesía y la instauración del capitalismo, Francia no era un país capitalista 100%, por así decirlo. Habían rezagos, remanentes, restos de feudalismo. ¿Me dejo entender? Es por esa razón que a mi parecer no podría ser la C. La más absoluta es la E, que se va a difundir los derechos humanos a nivel mundial y en todas las constituciones y países estos derechos se van a establecer como el reguero de pólvora, como uno de los principales legados legales de la Revolución Francesa, o legado jurídico, por así decirlo. Sabes que es un legado, ¿no? Algo que queda permanente. Por eso que la Revolución Francesa es trascendente. ¿Qué quiere decir trascendente? Que trascendió mucho más allá de su época. Hasta hoy se sigue hablando de derechos humanos. ¿Me dejo entender, mi estimada señorita? ¿Sí, no? ¿Captaste la idea, preciosa? Exacto. Sí, profesor. Muy bien. Exacto. Entonces, hay que entender. Por ejemplo, estamos en el Perú en modo capitalista, dicen, pero en nuestro país hay rezagos feudales. Tú vas a las haciendas de Ica, donde producen espárragos, ahí trabajan personas como si fuesen siervos, con salarios miserables, adscritos a la tierra. Entonces, ¿esto qué te indica? Que en nuestro país, en pleno siglo XXI, hay remanentes muy reducidos de feudalismo. Entonces, a eso hay que establecernos. Siempre en una economía van a haber modos de producción, uno determinante, pero van a haber remanentes y rezagos del modo de producción anterior. Y de repente, quién sabe, también en una sociedad pueden surgir gérmenes del otro modo de producción. Por ejemplo, si estamos en el capitalismo, ¿qué modo de producción le sigue al capitalismo? Siguiendo el estudio histórico el estudio científico de la historia. Niños, ¿qué modo de producción le sigue al capitalismo? ¿La comunidad primitiva? ¿Esclavismo? Le sigue el socialismo. Y de repente, en alguna sociedad, en algún país, se están generando gérmenes, elementos de socialismo, que poco a poco pueden ir consolidándose y, llegado su momento histórico, pueden ser determinantes y sobreponerse al modo de producción anterior. ¿Me dejo entender? Sí, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. A ver, seguimos. A ver, vamos a ver acá sobre la Convención Nacional, ¿ya? Oiga, la Revolución Francesa no se hubiera logrado sin el apoyo decidido, participativo de las mujeres. La mujer ha sido partícipe, ahí pasa, ha sido partícipe dentro del proceso revolucionario. Mira, mujeres en Francia tomaron las armas, las bayonetas, los fusiles y se enfrentaron al régimen absolutista.
Lamentablemente, nuestra historia tradicional no le ha dado el crédito a la mujer, porque una vez más, nuestra historia oficial está escrita con una mano machista. Uno de los principales historiadores de la Revolución Francesa es, no recuerdo su nombre, pero su apellido es Subol, de la cual hay algunos libros. Y Subol habla... Subol, en su libro de la Revolución Francesa, habla mucho del papel masculino y de los personajes héroes, pero poco nada se refiere a las mujeres, que tuvieron una participación activa en este proceso revolucionario. Acá tenemos la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa se formó ante la amenaza externa. Mira, el rey, Luis XVI, que estaba en prisión, había mandado de manera clandestina documentos y cartas a Austria, pidiéndole que los austriacos manden ejércitos para acabar con la revolución. Entonces la Asamblea Legislativa se formó para ello, para buscar medidas y contener la amenaza externa, porque si los austriacos podían ingresar también Prusia, podía ingresar Rusia e Inglaterra. Entonces se trató de evitar, bajo estos organismos militares, acabar con el proceso, que resultó un fracaso, porque los revolucionarios se organizaron, la burguesía organizó un adecuado ejército y vencieron a los austriacos y prusianos en la batalla de Valmy. En la batalla de Valmy, austriacos y prusianos fueron derrotados y se negó el intento de intervención de estos países extranjeros dentro de la revolución. Ajá, ahí está, mira, papito lindo. Ahora, si bien es cierto, la burguesía lidera la revolución, la burguesía en Francia no era una clase homogénea. Tenía sus propias contradicciones. Por eso las contradicciones siempre están presentes dentro de esto. Es como en nuestro país, pues. En nuestro país, la burguesía compradora, la burguesía intermediaria, tiene sus contradicciones. Por ejemplo, voy a asemejar un panorama de lo que es hoy día de hoy. El día de hoy, la extrema derecha está representada en la señora Keiko Fujimori. Y Keiko Fujimori tiene intereses de clase, tiene objetivos establecidos. Pero también hay otra burguesía que no concilia con el pensamiento de Keiko. El señor Guzmán, por ejemplo. El señor Forsyth, por ejemplo. Que han ¿Y cómo de manera? Porque hoy el señor Forsyth y el señor Guzmán, ¿a quién han apoyado? ¿A qué lado se han ido? Contra viento y marea, contra todo pronóstico. Se pasó pues al bando del señor Castillo. Burguesía que tenemos, hay contradicciones que al no conciliarse, al no ponerse de acuerdo, pasan a un bando posterior. Y asumo yo que el señor Guzmán y el señor Forsyth se han pasado de bando, no porque comulgan. Es así. Es lo mismo. En la izquierda, explica que existe el partido de Castillo, el partido del señor Arán, el partido de la izquierda. Es porque en la izquierda hay contradicciones que no visión de la clase no mujer. Cada sector de la burguesía buscaba y ellos apoyaban a la realeza, pero con limitación de poderes. Por cierto, este sector de la burguesía, los fundadores, era la más reducida. Luego estaban los ricos burgueses. Ellos estaban apoyando a la no querían en Francia establecer algunas reformas. Es igual hablar de reforma que revolución.
Fabri está tocando. Dime, ¿es lo mismo hablar revolución que reforma? Niño, ¿estás ahí? No, profesor, es muy diferente. Obvio, a ver. Una reforma solo es Claro, como a ver, dar a conocer algo en sí. ¿y la revolución? Es ya la acción. Claro, una revolución es un cambio radical. La reforma es un cambio parcial, es maquillar la situación. Maquillar la situación para evitar que se produzca un cambio radical. Entonces, eso querían los girondinos, cambios parciales. En cambio, los jacobinos era el sector más radical. El sector más radical. Ellos sí buscaban la revolución sistemática. Y los jacobinos era una pequeña burguesía. Pregunto, ustedes, ¿quién habla? ¿A qué sector social en nuestro país hoy pertenecemos? ¿Somos campesinos? ¿Somos proletarios? ¿Somos gran burguesía? ¿Somos pequeña burguesía? ¿A qué sector social pertenecemos nosotros? Claro, somos Pequeña burguesía. Pequeña burguesía. Exacto, y eso es lo que ocurrió. Porque somos parásitos de nuestros papás. Exacto. Profesor, ¿y por qué somos pequeña burguesía? Porque somos una pequeña burguesía, porque somos una clase oscilante, vacilante. No tenemos definidos nuestros objetivos. Nos arrimamos hacia un lado, nos arrimamos hacia el otro lado, en base a nuestro oportunismo, en base a nuestro arribismo. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, esta pequeña burguesía, al menos en nuestro país, no ha sentado un proyecto de nación y una ideología clara con objetivos concretos y a largo plazo. Era lo mismo que ocurre en Francia. Y estos sectores sociales en Francia van a estar en lucha. Por ejemplo, los sectores y los actores sociales más protagónicos fueron ellos, jacobinos y girondinos, que inclusive van a haber luchas internas por la toma y la posesión del poder entre ellos mismos. ¿Ya? Acá está la batalla de Valmy, donde los revolucionarios triunfan frente al ejército austriaco y al prusiano. Y luego viene la convención. Ajá, mira, ve, en este proceso de la convención ocurre lo siguiente. Los jacobinos, que eran los más radicales, los que querían cambios sistemáticos, toman el poder. La conducción política en Francia, bajo un personaje llamado el incorruptible, Maximiliano de Robespierre. Acuérdate, Maximiliano de Robespierre. Y este personaje inició lo que llaman en Francia la era del terror. Sacó una ley diciendo, todo sospechoso que esté en contra de la revolución debería ser aniquilado. Él decía, o eres frío o eres caliente, pero no tibio. O estás con la revolución o estás en contra de la revolución. Aquí no se acepta apáticos, no se aceptan aquellos que dicen, no lo pensaré. Y en esta etapa, el señor Robespierre mandó a la guillotina a más de 6.000 personas, de las cuales rodaron su cabeza por París. París se tiñó de sangre. Fue el radicalismo de la revolución. Oye, mira, inclusive él creó un tribunal de aquellos opositores deben ir a la guillotina. Y el pueblo jubiloso negaba todo esto. O sea, ya un poco acá que Robespierre había llevado a un extremo la radicalización de las medidas revolucionarias. ¿Es así? Entonces, esto le valió también de enemigo pues, a Robespierre. La gran burguesía, los girondinos, veían que Robespierre tenía mayor respaldo popular. Y la girondina decía, si Robespierre tiene mayor respaldo popular y aceptación del pueblo, en cualquier momento puede el pueblo tomar el poder. Te pregunto, a la gran burguesía de los girondinos, ¿le era conveniente que el pueblo asaltase la conducción política del poder? ¿Era conveniente esto? ¿Tú qué crees? ¿Sí o no?
Habla, papito lindo. Mm. Sí, profesor. O sea, ¿sí? Oye, ¿tú crees que le era conveniente a la gran burguesía que el pueblo tome el poder? ¿Segura, niña? No, no. Ah, no, pues No era claro. factible, no les convenía, Entonces, profesor. claro, Ellos querían estar eso, siempre en el poder. exacto, porque la burguesía había ideado la revolución para que ellos tomen el poder. Solamente el pueblo iba a acompañar, iba a ser comparsa en este proceso. Pero el pueblo, y la burguesía lo tuvo claro, ¿eh? Para la burguesía, el pueblo no debía asumir un rol protagónico en la revolución. ¿Quiénes eran los protagónicos? La burguesía. Pero Robespierre cambió esa mirada. Entonces, la gran burguesía dijo, no, Robespierre es un obstáculo. Y acusaron a Robespierre de exceso de la revolución. Y el propio Robespierre va a ser capturado. Y el propio Robespierre luego va a ser muerto. Inclusive Robespierre presionó para que el rey vaya a la guillotina. El rey, María Antonieta, sus hijos, toda la corte francesa fue decapitada. Fue a guillotina, en la guillotina, los excesos que se cometieron. Y luego llega pues el directorio, donde en el directorio ya no están los jacobinos en el poder, sino los girondinos, los moderados, los parciales, los calmados, los que no querían cambios radicales y por lo tanto no querían que el pueblo tuviera una participación protagónica. Y como Francia estaba al borde de una guerra social, una guerra civil, porque los jacobinos querían sacarse el clavo, se decía que en Francia, en cualquier momento, girondinos y jacobinos podían estallar una guerra, porque aunque no lo creas, los jacobinos tenían sus partidarios en el pueblo. No habían perdonado a los girondinos en la muerte de su líder Robespierre. Entonces, la gran burguesía, al ver una posible guerra civil en Francia, yo te consulto, la revolución se estaba gestando, la revolución se estaba dando. ¿Era conveniente para la revolución una guerra civil al interior de Francia? Obviamente no. Podía poner en peligro el propio proceso de la revolución. Entonces hay que neutralizar esa posible guerra civil, pues. ¿Y a quién trajeron los girondinos? A un militar que había tenido muchos éxitos en las campañas en Egipto, en las campañas en Medio Oriente, en las campañas de Italia. ¿Quién fue este militar? ¿Quién fue este militar? Pequeño de estatura, dicen algunos. Por el amor de Dios, ¿quién fue este militar? Niños, están ahí Carlos Alberto, María Pillaca, Carlos Alberto, Omar. ¿Quién fue este militar que va a llegar a asumir el poder para evitar las posibles guerras civiles entre girondinos y jacobinos? ¿Quién fue este militar, hijo mío? Respóndeme. Napo, ¿qué? Napoleón, pues. Napoleón Bonaparte. Bonaparte, pues, señorita, papito lindo. Y Napoleón toma el poder con un golpe de Estado, llamado el 18 de Brumario. Y toma el poder total, respaldado y auspiciado por la gran burguesía. Por eso, escúchame, detrás de un golpe de Estado siempre hay sectores políticos y económicos que dirigen ese golpe de Estado. ¿Tú crees que todos los golpes de Estado que ha tenido el Perú, el de Leguía, el de Odría, Sánchez Cerro, Velasco, eran golpes planteados por estos propios militares? No. Los militares son títeres que se mueven de acuerdo a los intereses de ciertos grupos políticos y económicos. Por ejemplo, hace pocos días ha salido a desmentir el jefe de las Fuerzas Armadas, diciendo que no va a haber golpe de Estado en el Perú. Así es, mi estimada Nicole. ¿Tú le crees? Porque hay sectores que dicen que puede darse, porque la señora acá está desconociendo algo que es evidente, que es su tercera derrota contundente.
Y lo que quiere hacer hoy la señora K en un manotazo de abogado es algo que a mí no me parece correcto. Ella dice, ya pues, muéstrenos los padrones electorales para nosotros comparar ese padrón con las firmas de los planillones de las actas que se han hecho. Ahí vamos a ver pues, si es su firma, DNI y demás. Mira, qué ridículo. Ridículo. Y ese, aparte de ridículo, es anticonstitucional. Dime, ¿tú estarías de acuerdo que la señora Khan, y ha presionado al jurado, dice, es nuestro derecho, dice ella, exigimos, y llama a estos corderitos que están ahí, de sus seguidores, que están ahí por 50 soles, por un tupper, por un fósforo, por un calzoncillo, están ahí, ¿no? Que repiten como borregos todo lo que dice eso. Yo te consulto, a ver, sé sincero, correcto. Cálmate, dime una consulta. ¿Tú crees que es correcto esto que está exigiendo la señora Khan? Que den los planillones del jurado nacional y la RNIEC. ¿Es correcto? A ver, contesta, pues, papito lindo. No, ¿sabes por qué no? Porque a mi parecer, yo no soy abogado, pero al menos conozco algo de leyes, eso violentaría el artículo 2, inciso 5 de la Constitución Política, que dice que tú tienes derecho a la inviolabilidad del secreto. Oye, mira, si Keiko hace eso, los planillones de la RENIEC y del jurado, tu nombre, tu dirección, todos tus datos van a ser de conocimiento público. Y eso es o no, digamos, violación a tu derecho de tu privacidad e información que tienes tú de tus datos. ¿Sí o no? Dime. Obvio que sí. Pues. O sea, yo no sé, sinceramente, quién demonios está asesorando a Keiko. Ese abogado que está asesorando no conoce nada de leyes. Una simple persona puede deducirlo fácilmente esto, pero ahí está. Pues. Y es un staff de abogados que dice es el más prestigioso de Lima. ¿Dónde habrán estudiado estos individuos? No saben nada de leyes. O sea, lo que está haciendo Keiko es anticonstitucional desde el punto de vista. Si el jurado acepta la petición de Keiko, estará cometiendo un grave delito, que es violentar el derecho a tu intimidad. No sé si me estoy dejando entender, un poco comparando lo que ocurría en la Francia entonces con lo que está ocurriendo el día de hoy. ¿Me dejo entender, jovencito? ¿O no? Intiniquicho manachuy. Papito lindo, ¿por qué no contestas? Ah, ya. Sí, ¿no? ¿Entendiste entonces? ¿Entendieron, jovencitos? Ajá, muy bien. Debajo de la cama pon. ¿Ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. Muy bien. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se plantea. Y esperemos, pues, que... Y lo malo, pues, que la prensa le da cabida a la señora acá, ¿no? Bueno, una prensa, ya sabemos, pues, hasta aquí la inclina, pues. Y el poder de la prensa está detrás de ella. Consecuencia de la Revolución Francesa, se establece el capitalismo industrial que se afianza en Francia. Los burgueses toman el control de bancos, industrias, con la cual van a impulsar este desarrollo. Los campesinos se proletarizan. Ah, ¿qué quiere decir esto? Interesante. Los campesinos se proletarizan. ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo entiendes esto, jovencito? Que el campesino se proletariza. ¿Entiendes? Sí. Que somos explotados, profesor. No. Se proletarizan. La palabra proletarizan viene de proletariado. ¿Y qué sector social es el proletariado, papito lindo, niña linda? Son los obreros, pues. Claro. Muy Sí, bien. los obreros. Claro, muy bien, Michael. Cambian de condición social. Dejo de ser campesino, que soy explotado por el señor feudal en mi tierra, en ello, y llego a la ciudad. Y en la ciudad ya hay industrias, ya hay algunas fábricas. Entonces el campesino deja de ser campesino, deja la explotación feudal y vende su fuerza laboral a estas industrias. Y pasa de campesino a ser proletario. Pero pregunta, ¿cambió su situación económica? No, porque siendo proletario también va a ser explotado en favor de las burguesías. ¿Ya? El Estado pasa a control de la burguesía.
se dan leyes a favor del capitalismo. Oye, eso es cierto, ¿no? Todas las leyes dadas en la Revolución Francesa buscaban favorecer al capitalismo. Es como el día de hoy, ¿no? La actual constitución política, el marco jurídico que hoy está vigente en nuestro país, pregunta, ¿a quién favorece en la práctica? En la práctica, no en teoría. Esta constitución y todo este marco legal, ¿a quién favorece? ¿A nosotros? ¿Al pueblo? ¿A los obreros? ¿Al sector campesino? Acá, ¿a quién favorece en la práctica todo este marco legal que hoy está vigente en nuestro país? A la grande burguesía, pues, ¿no es así? ¿O me equivoco? Obvio, pues. Obvio, y eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso, la burguesía va a plantear leyes, claro, como en nuestra actual constitución, que dicen todos tienen derecho a tal, claro, muy bien redactado, como quien dice, el papel aguanta todo, pero en la práctica no se ejecuta. Y tú sabes, como decía un gran filósofo asiático, y tú sabes a quién me refiero, este filósofo asiático decía, el criterio de verdad es la práctica social. En la práctica se va a ver qué tan válidos son las ideas o los planteamientos que se dan. Y en nuestro país, la práctica social dice que las leyes siempre han favorecido y favorecerán a las grandes burguesías y a los grandes grupos económicos. Y eso para nadie es un secreto, ¿no? Ahora, que no lo quieran decir es otra cosa ya, ¿no? Y se van a difundir las ideas liberales. Soberanía, libertad, fraternidad, división de poderes, etc, etc, etc. ¿Listo? ¿Me dejó entender? Muy bien. A ver, ahora sí, vamos a las preguntas. Digo, ¿me he dejado entender, jovencitos? ¿O no? Sí, profesor. Excelente. Gracias, Tania. Los demás están ahí. Cris, Vanessa, Michael, Sandrita. Allá están ahí, ¿no? Ya. Pasa la voz que estás ahí. Si no estás ahí, mando a llamar a mi abuela y mi abuela te va a dar un beso. Y si mi abuela te besa, te va a lavar toda la cara. Y ya con eso ya te digo mucho, ¿no? Listo, muy bien. A ver, volvamos a una separata, papito lindo. Ya, acá, ajá, ya, listo. A ver. Dice la pregunta, y dice así. Sobre la Convención Nacional, señale lo correcto. En su debido momento estuvo formado por la llanura o el pantano, girondinos y jacobinos. Entre sus obras más importantes encontramos la Declaración de los Derechos del Hombre. Esto se da en la Asamblea Constituyente, no en la Convención. La Francia reunida estuvo asediada por las potencias absolutistas. Esto es correcto. 3 es correcto. 1 es correcto. Durante el gobierno de los jacobinos, Luis XVI es guillotinado. Jacobinos, claro que sí. Y de esta manera le era terror. También es 4 es correcto. La 1 no es correcta. La 2 sí es correcto, perdón. 2 es correcto. 3 también. 4 también. Los sansculotes toman el Palacio de las Tullerías y ajustician al rey Luis XVI. ¿Sabes quiénes eran sansculotes en la Revolución Francesa? Eran los campesinos más pobres y los obreros más pauperizados. Le llamaban así porque tenían una única prenda que cubría su pantalón y su ropa interior, prenda que no se cambiaban en más de varios años, porque no tenían nada que ponerse. Se llamaron los sansculotes. Entonces, aquí la clave sería 2, 3, 4 y 5. Letra D. Correcto. Muy bien. Ajá, la expedición de Napoleón a Egipto. Ya. Eso tiene que ver con la segunda etapa de la Revolución Francesa. La etapa napoleónica. Y aquí voy a ir. ¿Y me llega la diapositiva allí? ¿Te llega el PPT? Habla, papito lindo. Ya. Sí, profesor. ¿Alguien me puede decir de quién es este cuadro? ¿Cómo se llama este cuadro? A ver, ¿cómo se llama este cuadro? Muy famoso. Para mí es uno de los mejores cuadros de la Revolución Francesa. Se llama La libertad guiando al pueblo. Y mira, ¿quién está guiando al pueblo? ¿Quién lleva la bandera francesa? ¿Quién es? No me digas que no identificas quién es. ¿Quién es? ¿Un varón, una mujer? Una mujer.
Las mujeres estuvieron rodeadas. ¿Y quién está detrás con el fusil? Los niños. Este cuadro del famoso pintor Delacroix, llamado La libertad guiando al pueblo, es uno de los mejores cuadros que dicen de la revolución, donde se observa la participación de todos los sectores sociales del pueblo. Mujeres, niños, adolescentes, estudiantes, campesinos, obreros. Son ellos los que gestaron la revolución, no la burguesía, que estuvo de elementos secundarios. Bueno, y en toda guerra siempre ocurrió eso. Ajá, mira, ve, acá tenemos en francés. A ver, está en francés. ¿Quién me puede traducir qué dice ahí? Fácil, ¿eh? ¿Qué dice ahí? En Spanish. Vamos pues, hijo, no me decepciones. En Spanish, ¿qué dice ahí? Sería libertad, Fraternidad fraternidad. en el pueblo. A ver, dice libertad, igualité, fraternité o la morte. Bueno, debe ser así, no sé nada de francés. Estoy improvisando. Quiere decir libertad, igualdad y fraternidad hasta la muerte. Eso significa. Libertad. ¿Qué idioma es eso? ¿Cómo dices, hija? ¿Qué idioma es? No te escucho bien. ¿Qué me dices? ¿Puedes repetir? Japonés. Pero no te molestes, mi estimada, ya. El símbolo de la revolución, la guillotina. Acá aparece Napoleón. Él toma el poder con el 18 de Brumario. A ver, un momentito. Ah, es francés, hija. No es italiano. El idioma que estaba en el es francés. ¿Ya? A ver, Napoleón toma el poder con el 18 de Brumario. Puso fin al directorio y establece un gobierno llamado consulado, compuesto por 3 representantes. El objetivo del consulado era evitar dictaduras de los jacobinos similares a la de Robespierre. También la intención de Napoleón al tomar el poder era consolidar la revolución, evitando la vuelta al absolutismo y también evitar los excesos que podría causar los jacobinos. ¿Correcto? Esa es la intención que se toma. Para esto, Napoleón luego se declara cónsul vitalicio y luego en 1804 se proclama emperador. Bueno, obviamente, oye, Napoleón tuvo todo el respaldo del pueblo. El pueblo idolatraba, idealizaba a Napoleón. A tal punto que prácticamente lo logró endiosar. Es por eso que Napoleón aprovecha esa, digamos, inestabilidad de Francia para, en base a un gobierno fuerte, autoritario, como un militar, garantizar la regularidad estable de la Francia política. ¿Así? Ya, a ver, un detalle aquí. Napoleón crea una nueva legislación que sustituye el antiguo régimen. Napoleón va a establecer un código legal que va a tomar algunos elementos y principios de la Revolución Francesa. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, el Código Civil. El Código Civil instaurado por Napoleón estableció leyes aparentemente iguales entre todos. Burguesía, pueblo, recogiendo los logros de la Revolución Francesa. Igualdad, fraternidad y demás. Sobre todo, Napoleón va a tratar de fomentar el desarrollo del país, dándole la posibilidad de que los burgueses asumieran cargos en el gobierno. Intentó crear una nobleza, pero no basada en el nacimiento, es decir, no basada en la cuestión hereditaria, como era en la Francia de ese entonces, sino en la consecución de méritos propios. Es decir, si una persona tenía méritos en beneficio del Estado, ellos podían acceder a ser nobles. Bueno, un cambio que había planteado Napoleón, que así lo consideraría. En 1804, Napoleón hizo que se proclamase emperador con el consentimiento del pueblo.
Oye, y acá Napoleón contradice el principio de la revolución. Si la revolución en un primer instante buscaba eliminar las monarquías absolutistas, Napoleón toma el poder y se proclama emperador de Francia, con el respaldo del pueblo. ¿Y sabes por qué? Porque el pueblo veía en Napoleón la salvación. El pueblo veía que Francia estaba al borde del desborde social, ante una posible crisis entre el enfrentamiento entre jacobinos y girondinos. Inclusive Napoleón manda a llamar al Papa. Recordar pues que los papas coronaban a los reyes, a los emperadores en ese entonces. Lo llama para ridiculizarlo frente a miles de personas. Se dice, a manera de anécdota, que cuando Napoleón iba a ser coronado por el Papa coge la corona para colocársela en la cabeza de Napoleón y proclamar este momento tan ansiado. Napoleón se para y le arrebata la corona de las manos del Papa. Y él mismo se la pone en su cabeza. Y luego hace lo mismo con su esposa Josefina. Con este acto, con esta acción, ¿qué estaba dando a entender Napoleón? A ver, ¿qué deduces de esto? Con esta acción que hizo Napoleón de quitarle la corona al Papa y él mismo colocársela en su cabeza, es decir, se autocoronó. Llegar al poder. Ya, pero ¿qué le decía al Papa con esta acción? Mira, le arrebata la corona. Una rebelión. Claro, rebelión en el sentido de que acá Napoleón planteaba que el poder que tenía Napoleón era superior al del Papa. Ese es el mensaje que le da el Papa. Y eso le valió cierta enemistad con el papado, en la cual el papado veía que Napoleón tenía una visión de poder muy exagerada y extralimitada inclusive. Napoleón establece su imperio y empieza las grandes victorias militares. Batalla de Austerlitz, batalla de Jena, logra el éxito y el imperio napoleónico se empieza a extender por gran parte de Europa. ¿Es así? Toma el control de Prusia, toma el control de Austria, pero un detalle. Napoleón, que era dirigido por la gran burguesía francesa, al expandir los límites del imperio, lo que buscaba en esencia Napoleón, jóvenes, era llevar a Francia a ser potencia económica en Europa. Ese era el objetivo de Napoleón, obviamente direccionado por la gran burguesía. Pero en ese entonces, ¿quién era el país que ejercía el cargo de potencia económica en Europa y en el mundo? ¿Qué país fue? Que va a ser enemiga del imperio napoleónico. Dime, ¿quiénes fueron? ¿Qué país se opuso al imperio napoleónico y en ese entonces era potencia económica en Europa? ¿Quién era? España, Portugal, Inglaterra, Rusia. ¿Qué país era, papito lindo? Ah, Rusia no. Inglaterra, claro. Inglaterra, pues. Oye, ¿tú crees que Inglaterra, que tenía la hegemonía económica y política del mundo y Europa a sus pies, iba a permitir que surja la Francia revolucionaria y que Francia se convierta en un imperio y le ejerza competencia? Obviamente no. Es por eso que los ingleses formaron lo que se va a llamar las coaliciones. ¿Y qué eran las coaliciones? La agrupación de Prusia, Austria, Rusia, liderada con Inglaterra, para derrotar al imperio napoleónico y neutralizar ese imperio napoleónico que, mira, todo lo que está allá al sur son las conquistas del imperio napoleónico. Era un imperio napoleónico bastante extenso. Es por eso que Inglaterra financia estas coaliciones con el objetivo de detener el avance del llamado... Profesor, le escucho bajito. ¿Ahora me escuchas bien? Sí, profesor. Ahora sí, no, ya, muy bien. Entonces, Napoleón va a recibir una gran derrota en el combate de Trafalgar.
Combate acá, vamos a hacer una aclaración ya. Acá no es batalla, es combate. Porque las batallas se dan en la tierra. Esto es un combate. El combate de Trafalgar resultó una derrota para Napoleón frente a las tropas inglesas. Napoleón intentaba invadir Inglaterra y al no conseguirlo, prácticamente es derrotado. Otro detalle. Napoleón, que prácticamente se había dañado de casi toda Europa occidental, al no poder derrotar militarmente a Inglaterra, intenta debilitarla económicamente. ¿Y cómo intenta debilitarla económicamente? Estableciendo el bloqueo continental. Napoleón ordena a los países que ya estaban bajo su jurisdicción y su dominio, les ordena que no comercialicen con Inglaterra, que no vendan ni compren Inglaterra. El país que hiciera eso iba a tener fuertes sanciones económicas y militares. De esta manera, Napoleón buscaba debilitar económicamente a Inglaterra y hacerla caer en un caos y una crisis, cosa que no funcionó, porque los ingleses se las ejercían algunas mañas para ejercer lo que viene a ser el comercio ilegal o el contrabando. Y en algunos países eso ejerció pues rechazo al dominio de las tropas napoleónicas. Y estos países que estaban bajo el dominio de Napoleón empezaron a sus ejércitos formarse para establecer las coaliciones. Las coaliciones eran alianzas lideradas por Inglaterra, en la cual estaban llamadas Prusia, Rusia, Austria, para derrotar al imperio napoleónico. Y lo logran. Lo logran cuando vencen a Napoleón en la batalla de Waterloo. Y luego Napoleón, de ser derrotado, es mandado prisión en Elba. Bueno, esta es una de las campañas trágicas del ejército napoleónico, la invasión a Rusia. Napoleón desgastó casi todas sus tropas al invadir Rusia. Lamentablemente invadieron Rusia los rusos, los cosacos rusos, los campesinos y el pueblo ruso que atacaba a través de la táctica de guerrillas, permitió que los franceses ingresaran sin ningún tipo de, digamos, de oposición. Y mientras los franceses iban ingresando a territorio ruso, los cosacos aplicaban la táctica de tierra asolada. ¿Qué es la táctica de tierra asolada? Mientras los franceses iban avanzando, los cosacos rusos quemaban los campos de cultivo, contaminaban las fuentes de agua para que las tropas francesas no tengan provisión de alimentos. Y mientras los franceses seguían avanzando buscando alimentos y agua, lo mismo hacían. Y cuando se encontraron cerca a Moscú, no se percataron que ya había llegado el invierno ruso. Y el invierno ruso es bastante fuerte, por así decirlo. Temperaturas de hasta 10 grados bajo cero. Los franceses, que no estaban acostumbrados a dicho clima, empezaron a padecer de hambre, de hipotermia, de frío. Desmoralizados, sin alimentos, empezaron a retirarse de Rusia totalmente sin el objetivo de tomarla. Es ahí donde los cosacos empezaron a pisar los talones y aniquilaron a las tropas francesas. Por eso que la campaña de Napoleón a Rusia, mi estimado jovencito, resultó un total fracaso. Pues, un total fracaso. ¿Ya? Bien, volvemos a la separata. Está acá. Ya dice, la expedición de Napoleón al Egipto, en este entonces Egipto estaba bajo el dominio de los ingleses, tuvo como finalidad, ¿cuál va a ser la finalidad que tuvo Napoleón al invadir Egipto?
A ver, dime. Observa ahí. Recordar que Egipto en ese entonces era una posesión de Inglaterra. Entonces, ¿qué busca Napoleón? No buscaba ampliar la frontera del imperio. Aún acá, Napoleón cuando invade Egipto aún no era emperador. Era un soldado, era un general. La clave aquí es, mi estimado, esto, bloquear el comercio colonial de los ingleses. Claro, al establecer una base militar en Egipto, Napoleón tenía la intención de bloquear el comercio inglés con su principal colonia en Asia, que era la India, y que era China. Y de esa manera debilitar económicamente a los ingleses, cosa que no funcionó. A ver, la Santa Alianza. Mira, la Santa Alianza, jovencito, fue una institución que crearon los países vencedores y que habían derrotado al Imperio Napoleónico. A ver, ¿quiénes habían derrotado en Waterloo al Imperio Napoleónico? ¿Qué países? Ya, lo lidera Inglaterra. ¿Quién más? Prusia, Rusia y Austria. Estos 4 países que habían formado una coalición y habían derrotado al Imperio francés de Napoleón, decidieron formar la Santa Alianza. Bajo la Santa Alianza, ¿sabéis qué intentó hacer la Santa Alianza? Tuvo 2 objetivos. Crear un ejército de carácter internacional, ejército que tenía la intención de invadir cualquier país europeo donde se difundiese los ideales de la Revolución Francesa. La Santa Alianza buscó restablecer en Europa los antiguos regímenes, es decir, volver al absolutismo. Lo que buscaban estos países era hacer retroceder la historia, hacer ver que en Francia no había ocurrido nada y las monarquías otra vez tomen el poder. ¿Ya? Para eso inclusive crearon un ejército. Inclusive la Santa Alianza, mi estimado jovencito, tuvieron planificado apoyar a España. Estoy hablando de año 1829, 1830. ¿Y por qué apoyar a España? Porque estos países, con su ejército, al apoyar a España, buscaba que España recuperen sus colonias en América. 1830 ya casi todos los países americanos se habían independizado de España. Y este ejército buscaba desembarcar en América para que España recupere sus antiguas colonias. Oye, ese era el plan de la Santa Alianza. Y la llamaban Santa Alianza porque aquí tenía el respaldo del Papa. El Vaticano apoyaba todo esto. ¿Sabes por qué no se logró la invasión de la Santa Alianza a América? Estaba planificado porque un país se opuso. Los United States. Cuando digo los United States, ¿a qué país me refiero? ¿Qué país me refiero cuando digo United States, mi estimado? No, a ver, ¿qué país, mi estimado? Por el amor de Dios. Los Estados Unidos. Muy bien, gracias, Michael. Los Estados Unidos, bajo su presidente de ese entonces, James Monroe, se opuso. Dijo, no, los europeos no van a ingresar a violentar la soberanía de los pueblos americanos. Si Inglaterra, Prusia, desembarcan tropas militares con las intenciones de invadir América, Norteamérica responderá con mayor o más intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Norteamérica iba a intervenir en el conflicto. Y si esto ocurría, se podía desencadenar una guerra de carácter mundial. Y eso no le era conveniente a Inglaterra. Pues. Inglaterra no quería ganarse pleitos ajenos con los norteamericanos. No estaba en su proyecto. Es así que el plan desiste. No se aplicó el plan por la defensa de Estados Unidos. Y acá James Monroe sacó una famosa frase diciendo América para los americanos. ¿Qué quiere decir esto? Que América era un continente que debería ser gobernado por sus propios ciudadanos americanos. Pero una intención, mira,
Analicemos un poco. ¿Por qué Norteamérica se opuso a que Inglaterra y sus aliados invadan América y recuperen las colonias de España? ¿Acaso Norteamérica quiso ser solidaria con su causa independentista y algo así? ¿O soberanía? Obviamente no. Estados Unidos tenía un plan a largo plazo. Era tomar el control económico de Sudamérica. Dime, hoy, ¿eso lo ha logrado? 6 meses, miente. Claro, ¿no? Sudamérica, ¿es o no es una neocolonia de Estados Unidos? A mí, Sí. obvio, ese era el plan de Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos lo tenía planteado y veía que los ingleses querían arrebatar. Por eso salen en la supuesta defensa de la soberanía del pueblo americano, cuando en el fondo buscaban simplemente que este continente sudamericano pase a posesión de Estados Unidos en el plano económico. ¿Ya? A ver, dice, fue propuesta por el zar Alejandro I y acaba por el ministro austriaco Clement von Metternich. Correcto. El fundamento se encontraba en exportar los valores cristianos como la caridad y solidaridad en el mundo. Correcto, porque el Vaticano lo planteaba. Señalan lo correcto, dicen. Ya, la 2 no es correcto, porque no se buscaba difundir ello. Lo que se buscaba era eliminar o detener el avance de las ideas liberales. Dicha conferencia tuvo un apoyo decisivo de parte de Inglaterra, a cargo de su ministro Canning, que se realizó por las pérdidas en el continente americano. A ver. A ver, un momentito. Ya. Entonces, a ver, sería 1, sería 4 y sería 5. 1, 4 y 5. ¿Por qué esta Santa Alianza llega a su fin cuando en Francia estalla la Revolución Liberal de 1848, donde la burguesía, otra vez en alianza con el pueblo, tomó las armas y se enfrentó a estos países y a estas monarquías que intentaban restaurar el absolutismo? De eso tú lo puedes retratar en la obra del personaje Victor Hugo. El gran escritor francés Victor Hugo tiene una obra monumental. ¿Cuál es esta obra monumental? ¿Cómo se llama la obra de Victor Hugo? ¿Los comentarios reales? Los Miserables. Muy bien, estimado Michael, Los Miserables. Oye, ¿has leído Los Miserables? Oye, muy buena obra. En esa obra Los Miserables, el contexto histórico en el cual escribe Victor Hugo dicha obra es justamente las revoluciones liberales de estos años, 1830-1848, donde la burguesía en alianza con el pueblo y los obreros tomaron el poder. Se enfrentaron a los intentos de estos países de instaurar otra vez las monarquías absolutistas. Ahora un detalle, profesor, tanto en la revolución de 1830 y del 48 en Francia, en la cual lo lidera la burguesía y apoya el pueblo, la pregunta es, una vez más aquí, la burguesía utilizó al pueblo para tener sus intereses, sus beneficios. Entonces la gran pregunta es, profesor, ¿y por qué la burguesía, por qué los obreros y los campesinos no lideraron esta revolución? ¿Por qué lo hizo la burguesía? Y la burguesía, una vez más, te repito, utilizó una vez más al pueblo, como siempre lo ha hecho. ¿Sabes por qué en estas revoluciones el pueblo, como en la Revolución Francesa, el pueblo y los sectores obreros no tuvieron una participación protagónica? Porque tanto los sectores obreros y los campesinos no tenían lo que se llama conciencia de clase. ¿Sabe qué significa la palabra conciencia de clase?
Dime, ¿qué significa la palabra conciencia de clase, jovencitos? Conciencia de clase quiere decir cuando un sector social asume conciencia de la situación económica y política en la cual se desenvuelve en relación con otras clases sociales. Y el pueblo no tenía dicha conciencia de clase porque no tenía una base ideológica. No había una ideología que concientizara al pueblo y a los sectores obreros en base a sus propios intereses. Esa ideología va a surgir años después. ¿Con quién? ¿Quién establece esta ideología en la cual plantea y defiende los intereses del pueblo y el sector obrero? ¿Quién fue? ¿Qué personaje? ¿Qué filósofo? No es que no sabes esto, ya pues. Años después. ¿Qué filósofo fundamenta una base ideológica en favor de los intereses del pueblo y sector obrero? ¿Quién fue este filósofo? Habla. Oye, ¿quién fue? Habla pues, hijo. Barbón, él. Alemán, él. ¿Quién es? Claro, pues, muy bien, Michael. Carlos Marx Federico Engels. Carlos Marx Federico Engels, finales del siglo XVIII, sacaron la ideología del socialismo, que es una base ideológica que trata de establecer, defender los intereses, la situación de los sectores obreros y campesinos, y ellos plantean que la única solución es una revolución de carácter socialista, liderada justamente por ellos. Y tiene todo un fundamento, pues el socialismo, y tú ya claramente lo conoces, ¿no es así? Muy bien. Pues por el amor de Dios. Ya. Uno de los principales objetivos de la Santa Alianza, ¿cuál fue? Te lo dije ya, señor. Buscaban que se reinstaure, que se vuelva a establecer en Europa y en Francia que el antiguo régimen, reinstaurar las monarquías del antiguo régimen, que vuelvan los reyes, los monarcas. Lo que buscaba la Santa Alianza era retroceder la historia, hacer ver que en Francia no había pasado nada. Pero ¿tú crees que eso era posible, retroceder la historia y pasar la página y decir, ya pues en Francia no pasó nada, todo vuelve a la normalidad, que el rey vuelva al poder? No. Oye, la Revolución Francesa es una de las más grandes revoluciones liberales burguesas. Y la burguesía marcó, dejó su sello en la Revolución Francesa. Entonces, negar lo que había ocurrido en Francia era tonto, era ingenuo, por así decirlo. Pero el objetivo de esta Santa Alianza, liderada por Inglaterra y los países que te he mencionado, era que en Francia y en Europa se reinstauren las monarquías absolutistas. E inclusive ellos empezaron a perseguir, a meter en prisión y a expulsar a todas aquellas personas que tenían ideales revolucionarios de la Francia de esa época. Estaba prohibido, por ejemplo. Una represión total, pues, ¿no? Sobre la llamada era napoleónica. Wow, ¿qué es esto? Ya, señala lo incorrecto. Ante la negativa de España de cumplir el bloqueo decretado por Napoleón, las fuerzas francesas invaden este país, tratando de imponer como rey a Fernando VII e hijo del monarca legítimo Carlos IV. ¿Cierto? Durante la etapa del consulado en la que Napoleón gobernó junto con Sieyes y Ducouis, Francia derrotó la segunda coalición en la batalla de Marengo y se promulgó el Código Civil Napoleónico. Durante la invasión a Rusia, la táctica de tierra asolada resultó fatal para las tropas napoleónicas. Batallas importantes fueron la campaña de Bruni. Claro, esta es la correcta. Lo demás no corresponde al imperio napoleónico. Lo que te decía, bueno. Dicen que Napoleón nunca se pudo resarcir, recuperar de toda esta gran derrota que resultó la invasión francesa a Rusia. La invasión francesa a Rusia. ¿Correcto? Muy bien. A ver, seguimos. Sobre las revoluciones liberales, señalar lo correcto. Surge como reacción a la restauración absolutista, cierto. La burguesía, una vez más con el pueblo, tomaron las calles, armaron barricadas ante el intento de que en Francia se volviera al absolutismo. La revolución del 48, 1800, es internacional, puesto que influyó en toda Europa.
originando movimientos nacionalistas en Italia y Polonia. Se produce la caída de Metternich en Prusia. Se proclama la Segunda República Francesa, siendo su primer presidente Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón. Sería 1, 2, 3 y 5. 1, 2, 3 y 5. Esto sería lo correcto. ¿Ya? La denominada Segunda Revolución Industrial, que va a surgir en Estados Unidos, en Alemania, se organiza mucho mejor la producción y el trabajo sobre la base del desarrollo de nuevas fuentes de energía. Ajá, a ver, recuerda, en la primera revolución industrial, la principal fuente de energía fue el carbón y el vapor. Tren a vapor, máquina a vapor. Pero en la segunda revolución industrial aparece un combustible fósil, junto con un elemento que va a generar de los llamados electrones. ¿Qué fuentes energéticas me refiero yo? ¿Cuál es ahí la alternativa que tiene combustible fósil? Si yo digo combustible fósil, ¿sabes a qué me refiero, no? ¿Cuál será la clave acá? Habla, papito lindo. El petróleo y la electricidad, pues. El petróleo para las máquinas, la electricidad para el alumbrado de ciudades, edificios, pueblos y demás. En el transcurso histórico de la revolución industrial en el siglo XVIII, las principales innovaciones, cambios tecnológicos estuvieron representadas en, ya fácil pues, ¿en qué? ¿En qué hubo estas innovaciones tecnológicas? ¿Cuál? A ver, ¿cuál, mi estimado? La C. La máquina, no, la máquina de hilar y de tejer es de la primera revolución. Ah, claro. Dice 18, claro, tienes toda la razón, Michael. Muy bien, claro. Porque la segunda revolución sea siglo XIX. El desarrollo industrial en el siglo XIX significó un cambio en las formas de vida de la población europea. Este hecho se tradujo en, es decir, la población cambia su forma de vida, dejan los campos, migran a las ciudades, aumento poblacional, surgen los círculos de miseria, aumento de la pobreza. ¿Y esto qué generó? El crecimiento de las ciudades. ¿Ya? Utiliza la otra siguiente. Dentro de la periodificación de la historia universal, la revolución industrial se llevó a cabo en el mundo. Ya, este es dividiendo la historia de forma clásica, de forma tradicional. Es una división no científica, por cierto. Porque si planteamos la división científica, la revolución industrial sería la segunda fase del capitalismo, ¿no es así? ¿Cuántas fases tiene el capitalismo? Yo lo he visto en la primera clase. Ya, dime, ¿cuántas fases tiene el capitalismo? 3, ya, muy bien. ¿Cuáles son, mi estimado? Capitalismo mercantil, industrialismo y el capitalismo que estamos viendo hoy, imperialismo. No te olvides, ¿eh? El capitalismo tiene 3 etapas: capitalismo mercantil, industrialismo e imperialismo. Pero acá nos están planteando la división clásica, tradicional, no científica. Dice, dentro de la periodificación de la historia, la revolución industrial se llevó a cabo en el mundo. ¿En qué mundo? Moderno, contemporáneo, medieval, antiguo, postmoderno. Habla, ¿en qué mundo se llevó toda esta revolución industrial?
Rápido, para irnos. ¿En qué mundo se dio? Contemporáneo. Claro, pues en la etapa contemporánea, según la tradicionalidad. ¿Así? El espacio temporal de la historia europea, comprendida entre los años 1871 y 1914, se le conoce como la etapa de la Belle Époque o la Bella Época. Etapa donde sobresale la ciencia, la tecnología, la literatura y demás. Ya, esta sí la conoces, Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, la Entente Cordiale estuvo formada por ¿qué países? ¿Qué países formaron la Entente Cordiale, jovencitos? Que va a desencadenar posteriormente la Primera Guerra Mundial. Austria, Hungría Ya, ¿qué más? y Alemania. ¿Junto con quién más? Con Italia, bueno, Alemania, Austria, Hungría. Exacto. Guerra a través de la cual la China pierde el puerto de Hong Kong. Fue una guerra que llevó a cabo con Inglaterra. Mira, hasta ese entonces China tenía una economía cerrada. No comercializaba con ningún país del mundo, ni siquiera con los europeos. Entonces, en China había una planta que era una droga utilizada también con fines medicinales en Inglaterra. No, hubo una planta que era utilizada con fines medicinales. El opio, pues, mira, a ver. Se le llamó la guerra. Bueno, posteriormente en Inglaterra el opio se utilizó como una droga, pero en sus inicios el opio tenía, propiedades medicinales. Pero el principal mercado de opio estaba en China. Entonces, los ingleses debían abrir el mercado chino para extraer ese recurso y comercializarlo a nivel mundial. Y como los chinos no querían dárselo el producto a nadie, Inglaterra, ¿no? Era Inglaterra en ese entonces, la primera potencia económica y mundial, bombardeó, atacó, masacraron a los chinos, una matanza, casi 6 millones de muertos. Esto obligó que el último emperador chino tuviera que dimitir, renunciar y aceptó su derrota. Y ahí van a aperturar el puerto de Hong Kong, por la cual los ingleses se vieron favorecidos, pues. Colocaron sus productos comerciales a altos precios y a partir de ahí China se convirtió en una neocolonia más del capitalismo inglés. Inclusive los Profesor, ingleses... ¿antes podías normalmente conquistar y hacer tus colonias? Claro, en ese entonces, en el siglo XVIII, Inglaterra había invadido muchos países. Invadió China, invadió India, invadió también la península de Indochina, Filipinas. En este siglo, Inglaterra era el imperio colonial más grande del mundo. Tenía colonias en los 5 continentes. Entonces, eso fue llamada guerra del opio, guerra de la cual nadie quiere hablar. Matanza de casi más de 6 millones de chinos, con la cual el puerto de Hong Kong, y no solamente el puerto de Hong Kong, inclusive China le da una isla a los ingleses, donde los ingleses van a ser propietarios. Pero no sé si, por ejemplo, ahora se vienen las Olimpiadas. Y ahora en las Olimpiadas vas a ver a 2 Chinas. La China popular, supuestamente la China de Mao, cosa que ya no es China de Mao, y la China Taipei. Por eso hay 2 Chinas, sí. ¿Sabes qué China es Taipei? La China Taipei es justamente del puerto de Hong Kong, pues. La China de la isla de Formosa. Hubo una isla donde los ingleses van a tener cierta injerencia, pero ve que la isla de Formosa. Esa isla de Formosa, cuando triunfa la revolución china con Mao Zedong, donde la burguesía se va a refugiar en la isla de Formosa. Una burguesía que no quería adherirse al socialismo que planteaba Mao Zedong. Y a esta China le va a llamar China Taipei, que dicen es de corte burgués. Algo así como en
en Corea, pues. ¿Cuántas Coreas hay? Dime, ¿cuántas Coreas hay? ¿Cuántas Coreas existen? ¿Estás ahí? ¿Dos, profesor? Dos, ya. ¿Cuál es la diferencia entre las... No me digas, profesor, una es del norte, una es del sur. No, pues. Diferencia. La Corea del Sur, con su capital Seúl, es de corte capitalista, ¿no es así? Auspiciada, financiada, protegida por Estados Unidos, por Inglaterra y otros países más. Todo es restringido, profesor. Claro. Y la Corea del Norte es, dicen, de corte socialista, cosa que no es. Tiene algunos elementos, pero no es un socialismo en sí. Pero tiene un sistema político distinto a la Corea del Sur. ¿No? Muy bien. Dice, Alemania se rindió en la Primera Guerra Mundial con el armisticio de, o sea, un cese al fuego de Copenhague. Y luego se va a firmar el Tratado de Versalles. En Sarajevo, hace casi un siglo, fueron asesinados el príncipe Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, y su esposa. Este magnicidio, porque asesinaron a un rey, desencadenó que, a ver, este asesinato de Sarajevo va a ser tomado como pretexto para que estalle ¿qué? ¿Para que estalle qué? ¿La bomba atómica? No. La Primera Guerra Mundial. Muy bien, mi estimado jovencito. Con el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, se debilitó económica y territorialmente ¿a quién? ¿A qué país? En la cual le ponen una sanción inclusive de pagar una indemnización a Inglaterra y Francia. ¿Qué país se vio afectado con esta indemnización y la firma del Tratado de Versalles? Austria. No, Italia. no me adivines. Alemania. Ya, pues, ¿qué te queda? Gracioso eres, ¿no? Así cualquiera. Parecen el Chavo del Ocho, están ustedes. Claro, fue Alemania. Claro, ahora, ¿por qué se debilitó? Muy buena pregunta. Porque el Tratado de Versalles planteaba, uno, desmilitarizar a Alemania. Que Alemania reduzca en 60% su ejército. Alemania fue obligada a pagar una indemnización de guerra y reparación económica a Francia y Inglaterra. Y fue aceptado en su momento. Pero años después, cuando surge la ideología nazi, el totalitarismo bajo la figura de Hitler, ¿qué hace Hitler? Desconoció el Tratado de Versalles. Y a partir de ahí planteó su revanchismo alemán. Y años después, Hitler desencadena en este revanchismo la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? El periodo entre guerras, a ver, el periodo entre guerras es el periodo después de la Primera Guerra Mundial hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, donde surge la crisis económica del 29, donde surge el fascismo, el nazismo, la Pax Armada, etc., etc. O sea, abarca desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta el estallido de la Segunda Conflagración Mundial. Correcto. En dicho periodo se produce la consolidación del sistema socialista en Rusia, el surgimiento del fascismo, la crisis y el crack del 29. Correcto. La gran burguesía apoyó al fascismo, es decir, la gran burguesía apoyó a Hitler, a Mussolini. ¿Es eso correcto? ¿Recuerda cuando vimos ese tema? Correcto. En la década del 30 llega al poder Adolf Hitler, que denuncia que no aceptará las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles. Correcto. La guerra civil española se utiliza como campo de prueba por las diferentes potencias que intervendrían en la Segunda Guerra Mundial. ¿Correcto o no? Correcto. Todo es correcto. Pero no toca hacer la clave, papito lindo. Tú das. Última, porque tengo que llevar a mi abuelita a tomar lonche. Dice, es considerado como el presidente más importante de los Estados Unidos. Puso fin a la Gran Depresión, a la gran crisis del 29 y llevó a su país a la victoria durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué presidente norteamericano es?
¿Mm? No me digas Bush, ¿ah? Lincoln, ¿no? Lincoln es de la Guerra Civil Norteamericana. ¿Qué presidente norteamericano repotencia a Estados Unidos después de la crisis 29 y lleva a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial? Bush. No, Bush es de la década de los 90. Estamos hablando año 29 y año 1945. ¿Qué presidente es, por el amor de Dios? La A, Washington, no. El presidente de Washington es de la independencia norteamericana, casi 150 años antes. Estás adivinando, ¿ah? Es Roosevelt, presidente Roosevelt. Países que apoyaron a los republicanos en la guerra civil. Los republicanos eran de tendencia socialista, que se estaban oponiendo al falangismo liderado por Francisco Franco. Entonces, ¿qué países apoyaron a los republicanos? Si eran socialistas, obviamente tiene que ser un país socialista. ¿Quién es aquí? Francia y la Unión Soviética. ¿Ya? Listo. Última preguntita y me voy porque tengo que hacer lonche para mi abuelita. Dice, sobre el fascismo, es decir, la ideología de Hitler, de Mussolini, surge para hacer triunfo frente al triunfo bolchevique en Rusia. ¿El fascismo era o no era antisocialista? ¿O estaba a favor del socialismo? Habla. Antisocialista, pues. Antisocialista. Claro, por eso la número 1 es correcta. Dicho movimiento totalitario tiene varias vertientes. En Italia se llamó fascismo, correcto. En Alemania se llamó nazismo, correcto. Y en España se llamó falangismo, correcto. La llegada al poder de Mussolini se produce en un golpe de Estado llamado la Marcha hacia Roma, con sus camisas negras, correcto. El fascismo se adapta a las distintas idiosincrasias de los pueblos. Así tenemos, por ejemplo, la superioridad de la raza aria en el caso alemán. ¿Ese es correcto? Correcto. En un principio, las fuerzas paramilitares del nazismo eran los camisas pardas y en el caso de los fascistas, los camisas negras. Fuerzas paramilitares son aquellas personas que aniquilan a opositores. Eso también es correcto. Muy bien, es todas. Suena la lámpara. 24. ¿Cómo se llama el sistema político totalitario y vertical desde la Primera Guerra Mundial que se originó en Italia? Ya, pues fácil, pues. ¿Cómo se llama esta ideología? Fascismo. Fascismo. Muy bien. Listo, jovencitos. Lo vamos a dejar aquí. Ha sido una dura jornada. Espero que hayas entendido algo de la temática del día de hoy. Nos vemos hasta una próxima actividad. Una consulta, ¿les han indicado cuándo culmina el presente ciclo? Supongo que fines del mes de julio, ¿no es así? ¿Correcto? Muy bien. Hasta luego, jovencitos. Nos vemos Tania, nos vemos Cris, nos vemos Nicole, Carlos Alberto, Michael. Muy buenas apariciones tuyas, Marco, muy preciso. María Chávez, Mayra Pillaca, Vanessa Rosales, Sandra Yogia. Nos vemos. Cuídense mucho. Tupananchiscama, profesor. Tupananchiscama, una vez más. Hasta luego. No es un adiós.